Foley. Hay conductas que parecen inofensivas, casi automáticas, pero que en público hablan por ti con una claridad brutal. No gritan, no se anuncian, no piden permiso. Simplemente revelan quién eres y cuánto poder real tienes sobre ti mismo. La mayoría de las personas creen que el poder se demuestra con palabras, con gestos grandes, con presencia visible. Maquiavelo entendía algo distinto. El verdadero poder casi nunca se exhibe, se cuida, se protege y, sobre todo, evita filtrarse en los momentos equivocados. Este video no trata de aparentar superioridad ni de controlar a otros. Trata de comprender cómo ciertas conductas públicas erosionan tu posición sin que lo notes. Conductas que te hacen predecible, transparentemente vulnerable y por eso, manejable. Si este tipo de análisis te resulta útil, deja tu like y suscríbete. No por apoyo superficial, sino porque aquí se habla de lo que casi nadie explica con calma. Cuando observas a alguien en público, rara vez necesitas escuchar lo que dice. Su postura, su ritmo, sus reacciones emocionales dicen más. La psicología social lo confirma. Los seres humanos evaluamos estatus y fiabilidad en segundos, de forma inconsciente. Maquiavelo no hablaba de neurociencia, pero entendía perfectamente este mecanismo. Sabía que el error no está en sentir, sino en dejar que los demás vean exactamente cuándo y cómo te afectan las cosas. Una de las primeras conductas que debes evitar en público es mostrar reacciones emocionales desproporcionadas. No se trata de reprimirte hasta volverte una piedra. Se trata de entender que cada explosión emocional es información gratuita. Cuando alguien pierde el control por una crítica leve, por una espera incómoda o por una contradicción mínima, está anunciando sus puntos débiles. Está diciendo, aquí puedes tocarme. Piensa en una escena común, una fila larga, un retraso. Alguien empieza a suspirar con exageración, a mover el cuerpo con impaciencia, a quejarse en voz alta. Cree que está siendo honesto, auténtico. En realidad está mostrando incapacidad para tolerar la frustración. Y eso, a nivel psicológico, se asocia con baja tolerancia al estrés y menor percepción de liderazgo. Maquiavelo advertía que el gobernante no debía ser esclavo de sus pasiones frente a otros. No porque las pasiones sean malas, sino porque cuando se exhiben sin filtro, dejan de ser tuyas. Pasan a ser del entorno. Otra conducta que debilita tu posición es justificarte constantemente en público, explicar de más, defender cada decisión como si estuvieras en un juicio invisible. Esto suele nacer del deseo de ser comprendido, pero el efecto es el contrario. En psicología, la sobreexplicación se asocia a inseguridad interna. El mensaje implícito no es soy transparente, sino necesito validación. Observa a alguien que llega tarde y comienza a detallar cada obstáculo del camino, cada excusa, cada accidente mínimo. Nadie lo ha acusado todavía, pero ya está a la defensiva. Maquiavelo entendía que quien se defiende sin ataque previo parece culpable incluso cuando no lo es. El silencio breve y firme comunica más control que una explicación larga y nerviosa. También es prudente evitar mostrar desesperación por agradar. En público, la necesidad se huele, y cuando se huele, se pierde valor. Esto no es crueldad, es dinámica humana básica. Aquello que parece escaso se percibe valioso. Aquello que se ofrece sin pausa se vuelve prescindible. La psicología evolutiva lo explica bien. Tendemos a respetar más a quien no busca aprobación inmediata. Maquiavelo lo sabía desde la observación política. El que intenta gustar a todos termina dependiendo de todos. Y depender es ceder poder. Hay personas que ríen demasiado fuerte, asienten con demasiada rapidez, cambian de opinión en segundos para alinearse con el grupo. Creen que están siendo sociales. En realidad están comunicando falta de eje interno. En público eso te coloca en una posición inferior sin que nadie tenga que decirlo explícitamente. Otra conducta a evitar es hablar mal de ausentes en espacios públicos. No por moral,
sino por percepción. Cuando criticas a alguien que no está presente, el mensaje oculto es simple: cuando tú no estés, haré lo mismo contigo. Maquiavelo entendía la importancia de la reputación indirecta. No importa solo lo que dices, sino lo que otros infieren sobre ti a partir de eso. El cerebro humano es predictivo. Siempre está calculando riesgos. Si alguien observa que disfrutas exponer debilidades ajenas, su sistema interno toma nota. Tal vez no lo diga. Tal vez incluso ría contigo. Pero la confianza se reduce. En público cada conducta es una señal. No hay gestos neutros. Incluso el descuido comunica algo. Por eso, la psicología oscura no trata de manipular, sino de ver lo que normalmente pasa desapercibido. De entender que el poder no siempre se gana haciendo más, sino evitando lo que te resta sin que lo notes. Y lo más inquietante es esto: la mayoría de estas conductas no se perciben como errores. Se sienten naturales, justificadas, humanas. Precisamente por eso son tan efectivas a la hora de debilitar tu posición frente a los demás. Otra conducta que conviene evitar es la necesidad de demostrar inteligencia en público. Corregir a otros constantemente, interrumpir para añadir un dato, mostrar que sabes más aunque nadie lo haya pedido. A primera vista parece seguridad. A un nivel más profundo, comunica ansiedad por estatus. La mente humana interpreta ese impulso como una lucha silenciosa por validación. Maquiavelo entendía que el conocimiento, cuando es verdadero, no necesita exhibirse. El que se adelanta a demostrarlo suele hacerlo por miedo a pasar desapercibido. En grupos sociales, quien habla menos pero cuando lo hace aporta algo preciso y medido suele ganar más influencia que quien convierte cada conversación en un escenario. El exceso de brillo cansa. La contención genera respeto. También es revelador cómo alguien maneja el desacuerdo en público. Hay personas que ante una opinión contraria endurecen el rostro, elevan la voz o recurren al sarcasmo. No están defendiendo una idea, están defendiendo su ego. Desde la psicología, esta reacción indica fragilidad identitaria. Cuando una idea se vive como una extensión del yo, cualquier crítica se siente como un ataque personal. Maquiavelo observó que quien no puede tolerar la contradicción termina rodeándose de aduladores o enemigos. Ambas cosas debilitan. En público la calma ante el desacuerdo proyecta dominio interno. No significa ceder, sino no exponerte emocionalmente en un terreno donde otros pueden leer tus grietas. Otra conducta que suele pasar desapercibida es la queja constante. Quejarse del clima, del sistema, del trabajo, de la gente. La queja crea un vínculo momentáneo, sí, pero a largo plazo erosiona la percepción de capacidad. El cerebro asocia repetición de quejas con impotencia aprendida. Quien se queja mucho parece alguien a quien las cosas le suceden, no alguien que actúa sobre ellas. Maquiavelo desconfiaba del lamento público. Sabía que mostrarte como víctima atrae compasión, pero rara vez atrae poder. En público la queja te coloca en una posición pasiva, y lo pasivo en términos sociales se percibe como débil, incluso cuando las razones son legítimas. También es prudente evitar la familiaridad excesiva con desconocidos en espacios públicos. Contar demasiado rápido tu vida, tus problemas, tus planes, tus frustraciones. La autorrevelación acelerada suele confundirse con autenticidad, pero en realidad comunica falta de límites. Y donde no hay límites claros, hay desorden psicológico. Desde la neurociencia social, sabemos que el respeto está íntimamente ligado a la percepción de control interno. Cuando alguien se expone sin filtro, sin calibrar el contexto, el observador inconsciente registra una falta de autocontrol. Maquiavelo entendía que la información personal es una moneda, y toda moneda cuando se regala sin criterio, pierde valor. Otra conducta que debilita en público es reaccionar de inmediato a provocaciones pequeñas. Un comentario ambiguo, una mirada, una broma mal calibrada.
Responder al instante puede dar la ilusión de firmeza, pero muchas veces es lo contrario. Significa que otros pueden mover tus emociones con poco esfuerzo. El dominio desde esta perspectiva no está en ganar cada intercambio, sino en elegir cuáles merecen tu energía. Maquiavelo sabía que no todo ataque requiere respuesta. A veces, el silencio no es pasividad, es jerarquía. El que no reacciona obliga al otro a quedarse solo con su gesto. También conviene observar el uso del humor en público. El humor puede ser una herramienta poderosa o un arma contra uno mismo. Burlarse de todo, especialmente de uno mismo, puede parecer humildad, pero en exceso construye una narrativa de inferioridad. El cerebro social registra patrones. Si constantemente te colocas como el objeto del chiste, otros terminan viéndote así, incluso sin mala intención. Maquiavelo no rechazaba el humor, pero entendía su función estratégica. El humor inteligente eleva, no te reduce. En público, cada risa que provocas construye una imagen. La cuestión no es si haces reír, sino desde qué lugar lo haces. Otra conducta silenciosa pero significativa es la incapacidad de sostener la mirada, o por el contrario, usarla de forma invasiva. Evitar el contacto visual comunica inseguridad o sumisión. Exagerarlo comunica desafío o necesidad de control. El equilibrio es lo que proyecta estabilidad. La psicología lo confirma. La mirada regulada transmite presencia y autocontrol. Maquiavelo observaba los gestos pequeños, no porque fueran triviales, sino porque eran difíciles de fingir a largo plazo. El cuerpo habla incluso cuando la mente intenta ocultarse. En público tu lenguaje no verbal suele decir la verdad antes que tus palabras. Y hay algo más sutil aún, la prisa constante. Hablar rápido, moverte rápido, responder rápido. La prisa comunica escasez interna. Escasez de tiempo, de atención, de control. En entornos sociales, quien parece no tener tiempo para nada suele ser percibido como alguien arrastrado por las circunstancias, no como alguien que las dirige. El poder, desde esta mirada, se asocia con la capacidad de marcar ritmo. Maquiavelo lo entendía en política y sigue siendo válido en la vida cotidiana. Quien controla su tempo controla la interacción. Estas conductas no son errores morales, son fugas, pequeñas grietas por donde se escapa tu posición sin que lo notes. Y lo inquietante es que muchas de ellas están tan normalizadas que pasan desapercibidas incluso para quien las comete. Finalmente, la última y quizás más insidiosa conducta a evitar en público es la incoherencia entre lo que dices y lo que proyectas. No basta con aparentar control, ni con medir gestos o palabras. La verdadera vulnerabilidad surge cuando tus acciones contradicen tu discurso. La psicología social lo confirma. El cerebro detecta inconsistencias de manera casi automática y cuando lo hace, la confianza y la autoridad que proyectas se desmoronan sin que nadie pronuncie una palabra. Maquiavelo lo sabía. La percepción lo es todo. No puedes forzar respeto si tu comportamiento envía mensajes confusos. Todo lo que haces, incluso lo más sutil, es leído como información sobre tu poder, tu estabilidad y tu carácter. En público, cada decisión, cada gesto, cada palabra, cada silencio, es una pequeña apuesta sobre cómo quieres ser percibido. Las conductas que hemos explorado no solo afectan la manera en que otros te ven, sino cómo te percibes a ti mismo. La autoconciencia en este contexto es una forma de control y libertad. Evitar estas trampas de la psicología cotidiana no te convierte en alguien frío o calculador. Te convierte en alguien consciente, en alguien que reconoce su valor y su presencia sin regalarla al azar. Recuerda, el verdadero poder no se grita, se sostiene, no se impone, se comprende y se proyecta con mesura. Maquiavelo y la psicología oscura nos enseñan que lo que no se ve, a veces, tiene más fuerza que lo que se exhibe. Cada movimiento oculto, cada pausa estratégica, cada silencio medido construye una narrativa más sólida que cualquier palabra ensayada.
Si este viaje por las sombras de la conducta humana te ha resultado revelador, te invito a que des like a este video y te suscribas al canal. Aquí exploramos la psicología que otros temen mirar de frente, y cada suscriptor nos permite seguir desentrañando la naturaleza humana con profundidad y honestidad. Permanece atento, porque el conocimiento que compartimos no solo revela a los demás, sino a ti mismo. Y recuerda, la percepción es poder. Utilízala con conciencia.